10. Así somos. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. Aplicar a los programas de FIREMPRESA es fácil y gratis. 5 sencillos pasos que debes seguir para llenar tu solicitud. 1. Ingresa a www.firempresa.go.sb con uno de estos navegadores, Mozilla o Google Chrome. 2. Lee con atención los requisitos que debes cumplir con cada programa. 3. Descarga el formato de declaración jurada, imprime, completa a mano, firma, escanea o tómale una fotografía y adjúntala a la solicitud del programa que desees aplicar. 4. Haz clic en el botón Llenar solicitud. Complétala. Ingresa los datos solicitados con toda la información y adjunta los documentos requeridos. 5. Recibirás un correo electrónico de confirmación de tus datos y el número de tu gestión. Mantente pendiente de tu correo electrónico, porque recibirás notificaciones de cada fase que completes. También revisa correo spam, porque con las manos de todos vamos a reactivar la economía de El Salvador. Había una vez un país pequeñito, donde niñas y niños estaban guardados en sus casas por un horrible virus que circulaba en las calles. Y para que no dejaran de divertirse y aprender, un grupo de educadores, comunicadores y escritores salvadoreños crearon un mundo maravilloso. Crecer leyendo. Está lleno de imaginación, historias fantásticas y mucha diversión. Un mundo en el que todas y todos pueden entrar desde sus casas. El despacho de la primera dama y el Ministerio de Educación presentan Crecer Leyendo. Sintonízalo de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio El Salvador 96.9. Y colorín colorado, esta aventura ha comenzado. Crecer juntos, la política nacional de primera infancia. Gobierno de El Salvador. En el regreso a clases semipresencial opcional, sigamos las medidas de bioseguridad. Cubre nariz y boca con mascarilla siempre, desde que salgas de casa hasta que regreses. Mantén 2 metros de distancia con tus compañeros y no los saludes de beso, mano o abrazo. Lava tus manos durante 30 segundos antes de entrar al aula, después del recreo, antes de comer y si tomas algo prestado. Cuidémonos entre todos. La educación sigue. Ministerio de Educación. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos. Disminúyelos con Vitacil Omega 3. Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Es un suplemento nutricional que beneficia a tu organismo y tu salud. Vitacil Omega 3 mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Regula tus niveles de colesterol y triglicéridos con Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Vitacil Omega 3. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Hay
con Marisol Durán. Muy buenos días, qué gusto que nos pueda acompañar en una nueva entrevista en AM. Si usted está desayunando, buen provecho. Y si se prepara para ir a la oficina, pues acompáñenos en la próxima hora con 30 minutos con dos importantes entrevistas. Tenemos 3 invitados esta mañana para poder hablar de esta coyuntura que estamos viviendo los salvadoreños. Esta mañana tengo el gusto de saludar en la primera parte a los diputados Rodrigo Ayala, diputado y vicepresidente de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas, y también al diputado Caleb Navarro, a quienes les doy una cordial bienvenida en tu caso, Rodrigo, segunda vez que nos acompañas, y en su caso, Caleb, primera oportunidad que tenemos el gusto de recibirlos en AM. Bienvenidos. Muchísimas gracias, y un saludo también a toda la población que nos sintoniza en el interior del país y también en el exterior. Aquí estamos para platicar sobre los diferentes temas que están sucediendo. Caleb, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Marisol, muchas gracias a todo El Salvador que está pendiente de este espacio. Sabemos de que no únicamente nos sintonizan acá en el país, también para nuestros hermanos salvadoreños en el exterior. Hasta ellos me saludo. El pasado 28 de febrero, cuando fueron las elecciones de alcaldes y también de diputados, los salvadoreños dieron un giro de timón a la política de nuestro país. Decidieron y fueron contundentes en su decisión de quiénes serían los nuevos gobernantes, de quiénes serían los que seguirían tomando las decisiones para el desarrollo de este pueblo con muchas deudas del pasado, pero igual de contundentes han sido en su primer día en la Asamblea Legislativa. Se dio la instalación el pasado sábado, ustedes ya son diputados de la Asamblea Legislativa y sin duda el trabajo empezó de inmediato. Correcto. Cuéntanos. Correcto. Bueno, el primer día, y así como lo mencionaba Marisol, el cambio, el giro de timón fue contundente el 28 de febrero, y eso precisamente es lo que marca un antes y un después en la política nacional, porque la gente votó por un cambio. La gente no votó para tener a las mismas personas o a personas que solo se acomodaran al asiento y que dejaran de trabajar en algún punto, como ha sucedido en el pasado, que tuvimos diputados que en campaña pues estuvieron de alguna manera cerca con la población, pero una vez llegando al poder, llegando al asiento, llegando al curul, se desapegaron completamente. Eso es algo que nosotros absolutamente rechazamos, y nuestra intención, nuestra visión es llegar a trabajar desde el día 1, cosa que hicimos el mismo sábado, que nos dio el domingo porque terminamos a eso de las 12:30 de la mañana, y fue con una agenda ya de primer día para comenzar a marcar un nuevo paso en la política salvadoreña. Cuando me refiero a esto, ¿qué quiero decir? Absolutamente nada como lo quieren hacer ver algunas personas o algunos sectores, llamando de dictadura o llamando de un nuevo oficialismo autoritario que llega. Por el contrario, nosotros estamos tratando de sanar las instituciones, estamos tratando de defender no personas, sino instituciones. Estamos tratando de defender la institucionalidad de este país para que tenga verdaderamente una separación y una ecuanimidad en cuanto a impartir leyes en este país. Caleb, llega una bancada cian determinada para poder transformar, seguir, muchos dicen, la segunda parte de esta historia en este país. Mucho trabajo por hacer. Sí, sabemos de que la responsabilidad es grande. Nosotros estamos completamente convencidos que, como bien lo dice la población, esta es la segunda parte, porque los cambios comenzaron con la victoria contundente del presidente Nayib Bukele en el Ejecutivo, y siempre existió ese bloqueo de la Asamblea Legislativa, siempre había grandes problemas para poder avanzar. La gente, la población nos ha escogido, nos ha elegido para dar soluciones inmediatas, para dar esas resoluciones a los conflictos y para legislar a favor de las grandes mayorías. Nosotros tenemos gran responsabilidad. El 1 de mayo llegamos de una manera contundente, demostrándole únicamente al sector a quien nos debemos, que es al pueblo. Ya esos cócteles, esos vinitos caros de las instalaciones de los 1 de mayo, eso se terminó con la nueva asamblea. El día sábado fue un día más de trabajo, y así seguiremos nosotros en este ritmo, porque hay muchísimos problemas que quejan a los salvadoreños y nosotros estamos para darle solución. Rodrigo, en su opinión, la deuda que tenían los diputados en la Asamblea Legislativa
de todos conocidos para la población salvadoreña, alcanzaba a otras instituciones, a otros poderes, y es por eso que se toma la decisión de prácticamente destituir a la Corte Suprema de Justicia, como ustedes lo han señalado, por su comportamiento durante la pandemia de COVID-19, que es una pandemia mundial que continúa cobrando millones de vidas en el mundo. Claro, por supuesto. Desde luego, yo creo y estamos seguros que la anterior asamblea, y siempre ha sido así durante las décadas, no se trata de simplemente acusar u opinar sobre la anterior asamblea, que esa quedó en evidencia ya todas sus intenciones, ¿verdad? Pero en el pasado siempre ha sido así, han habido negociaciones para poder tener un brazo o un tentáculo en las diferentes instituciones, o en este caso en el órgano judicial de este país, que los diferentes partidos políticos se daban, dame espacio para tener cierta cantidad de magistrados y tú dame espacio para tener al fiscal general de la República, por ejemplo. En el caso que teníamos ahorita, el exfiscal era, con pruebas evidentes, con fotografías, con apoyo a campañas presidenciales, apoyo a campañas anteriormente también del exdiputado Norman Quijano. El fiscal había apoyado a un partido político que había sido el Partido Arena. Entonces, esto también conlleva a una inconstitucionalidad de su nombramiento, porque no tiene la politicidad requerida, que también es parte de jurisprudencia que otra sala de lo constitucional había emitido en el pasado. Entonces, ¿dónde está la congruencia jurídica? Y a eso es a lo que nosotros nos debemos, a que la institucionalidad se reforme, se refuerce, se limpie e imparta justicia de una manera imparcial. Caleb, esta decisión que los salvadoreños, buena parte de los salvadoreños lo han visto bien, esta transformación también en la Corte Suprema de Justicia, la instalación de los nuevos magistrados el día de ayer. Realmente dejarle claro a la población que dentro de las atribuciones que tenemos como legisladores y como parlamentarios, en el artículo 186 de nuestra Constitución, se establece la base legal y establece que la Asamblea Legislativa tiene la facultad de destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El acto realizado es completamente legal y fundamentado en base a las atribuciones que tenemos como legisladores. Ahora bien, este cambio que se realizó es un cambio necesario porque había un quebrantamiento a través de diferentes resoluciones y sentencias de parte de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en muchos aspectos elementales, como por ejemplo, había un quebrantamiento en sentencias, en la modulación de sentencias. Está una sentencia 116 que mencionaban ellos que el acto del nombramiento de los magistrados de la Corte de Cuentas, por ejemplo, era inconstitucional, pero modulaban de tal manera la sentencia que, existiendo el vicio de la inconstitucionalidad, no destituían o no quitaban a los funcionarios de la Corte de Cuentas, sino que modulaban las sentencias a su arbitrio, a su acomodamiento, y esto obedecía a que ellos respondían a intereses de un grupo, un sector. Entonces no podemos tener nosotros una justicia selectiva. No podemos tener nosotros unos magistrados de la sala más importante que tenemos, que es la Sala de lo Constitucional, modulando sentencias a su conveniencia. Acá la justicia debe ser igualitaria y deben de cumplir con esa pronta y cumplida justicia que establece el mismo eslogan de la Corte Suprema de Justicia. Y no únicamente fue una sentencia, fue una secuencia de sentencias. Toda la población fue evidente cuando ellos en plena pandemia se metieron en las decisiones y quisieron controlar negativamente para que El Salvador fracasara en la pandemia. Así de que la población lo ha visto bien, hay buenos comentarios y nosotros únicamente ejercimos lo que debieron ejercer los salientes, los diputados salientes, con mucha autoridad. Venimos a arreglar la casa, a modificar todo lo que esté mal. Rodrigo, la fundamentación de esta nueva Corte Suprema, de esta decisión, su génesis es en la Constitución de la República, es una ley primaria. Correcto. Así es, no, y definitivamente, como vuelvo a repetir, nosotros lo que buscamos es la institucionalidad de este país.
Si nosotros nos vamos al pasado y nos remontamos en los casos que han habido en el pasado, como Caleb mencionaba, por ejemplo, en la modulación de sentencias, también podemos encontrar otro tipo de casos, como ¿cuál? La elección de los magistrados del 2009, por ejemplo, de los magistrados que se eligieron en ese año. Esos magistrados, habían 3 de ellos que no estaban ni dentro de la lista del CNJ, ni dentro de los 15 que son electos por el gremio de abogados. Es decir, estos 3 magistrados salieron de un acuerdo, de una negociación en Casa Presidencial de aquel momento. Ese tipo de situaciones no se pueden dar en este país. Estos magistrados fueron inconstitucionales porque sus nombramientos fueron inconstitucionales, pero bien, ahí tenemos en nuestro pasado histórico una tanda de magistrados que fueron inconstitucionales, pero impartieron justicia, emitieron sentencias, conocieron muchísimos casos, incluso controversiales en aquel momento, incluso transgredieron un poco, lo transgredieron el órgano legislativo porque en la Constitución claramente se dice que el único vehículo para participar en un proceso político es un partido político. Y ellos, emitieron sentencia para que pudiéramos tener candidatos no partidarios, lo cual es positivo, pero dentro de sus facultades se extralimitaron. Ahora bien, estas situaciones de tener magistrados que fueron inconstitucionalmente electos, pero no se hizo nada en su momento porque no había voluntad tampoco de parte de la Asamblea Legislativa para destituir sus nombramientos, es lo que ahora se pretende ya no tener. Ahora lo que se tiene es la voluntad y la valentía de hacer valer los artículos dentro de la Constitución, que se respeten de verdad. Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, de un fiscal que ha sido electo y tiene vínculos partidarios con un partido político, valga la redundancia, no podemos permitir eso. No vamos a tapar un caso como ese, porque si nos han electo para fungir como diputados de la Asamblea Legislativa es para hacer las cosas bien. Nosotros pretendemos hacer las cosas bien. Bueno, cabe decir de paso, somos jóvenes con mentalidad fresca, sin ningún tipo de manipulación de ningún sector para nosotros. Al contrario, estamos aquí para hacer valer la ley de manera objetiva. No por el contrario, por ningún interés personal, ningún interés hacia un sector en particular, sino, como decía Caleb también, en un interés hacia las mayorías. Caleb, es importante hablar de esta decisión, de la fundamentación de esta decisión, que lo decíamos, una ley primaria de la Constitución, y que no fue avalada solo por los diputados de Nuevas Ideas. Les acompañaron en la decisión 4 partidos políticos, incluyendo obviamente la bancada CIAN. Sí. Eso significa legitimidad. Sí, en la decisión es contundente. Dentro de las atribuciones, como lo mencioné anteriormente, está este tipo de atribuciones como la destitución de los magistrados, pero no únicamente lo realizó la bancada CIAN, lo realizamos nosotros, sino que al ver los argumentos de hecho y de derecho y la pieza de correspondencia, los demás partidos políticos, como tú lo has mencionado, GANA, PDC, PCN, se adhirieron a esta pieza de correspondencia. Incluso argumentaron de que estaban en completo acuerdo y esto le da más robustez, esto le da más legitimidad. Recordemos que han sido 64 votos con las decisiones que se han tomado. Es algo completamente legal. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo hicimos con 57 o ajustando los votos, sino que sobrepasamos todavía. En el pasado habían acuerdos oscuros con los mismos de siempre y esos acuerdos oscuros llegaban a negociaciones en las que se repartían el pastel, se repartían instituciones, se repartían gobernabilidad y al final, ¿qué es lo que sucedía? Al final la población estaba del otro lado y se sentía impotente porque no podía hacer nada con los mismos de siempre. Ahora nosotros queremos que la Asamblea Legislativa sea la casa de todo el pueblo. Rodrigo, la importancia de este cambio en el fiscal general de la República. Es sumamente importante. Hay muchos casos que, se han ignorado, se han dejado de lado, se han atrasado por falta de voluntad o por estar cuidando a ciertas personas o estar cuidando a ciertos sectores, que ahora lo que se pretende es que el fiscal trabaje de una manera eficaz e impartiendo pronta justicia. Ahorita, con estos nombramientos, con estas sustituciones, tanto del fiscal como de los magistrados, hay que recordar, y también emito un mensaje hacia la ciudadanía,
que no están para que se acomoden en sus puestos tampoco. Estas personas han sido sustituidas para que hagan el trabajo que los otros no pudieron hacer de una manera imparcial y de una manera eficaz. La población está expectante tanto como de los nuevos diputados, que somos nosotros, como también de estas personas que están llegando a sus oficinas. Ellos tienen que hacer su trabajo y hacer su trabajo de manera imparcial. Tienen que impartir justicia de una manera objetiva e imparcial, que es lo que nosotros buscamos. Nosotros no buscamos que estas personas estén tapando ciertos casos o que, digamos, sea la misma historia, solo que dada vuelta. Al contrario, estamos buscando que trabajen de manera objetiva y que trabajen de verdad. Hoy tienen una población que demanda acciones y que está muy pendiente de cómo se legisla y de cómo se aplica la ley, definitivamente. Correctamente. Sí, en ese sentido, los nuevos funcionarios tienen un gran reto, tanto los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional como el nuevo fiscal general de la República. Sabemos que cuando teníamos ese ex fiscal que respondía intereses de un partido político, pues ¿qué es lo que hacía? Afectaba la investigación del delito. Sabemos nosotros que el fiscal general de la República es el responsable, según nuestra Constitución, de la investigación del delito. Y si teníamos únicamente a un fiscal investigando a lo que le convenía o a sus adversarios políticos, entonces teníamos un gran problema en nuestro país. Ahora vamos a estar a la expectativa, vamos a ser garantes, vamos a vigilar estos nuevos funcionarios para que puedan funcionar de la mejor manera. Rodrigo, háblenos por favor de la decisión de que Ernesto Castro ocupe la presidencia en la Asamblea Legislativa. Creo yo que esa es la decisión más acertada y la decisión correcta que pudimos tomar nosotros como bancada, como propuesta hacia el Pleno Legislativo, que el diputado Ernesto Castro fuera el presidente del órgano. ¿Por qué? Es una persona que conoce los cimientos de nuevas ideas, es una persona sumamente profesional, objetivo, para poder moderar la Asamblea Legislativa, es una persona respetuosa, es una persona con principios, y lo pudimos ver en la primer plenaria. Se dejó hablar a todos los diputados que quisieron tomar la palabra de manera ordenada, porque hay que hablar de eso también. Y respetuosa. Y respetuosa, exactamente, sin golpear, sin gritar. Se dijo previamente cómo iban a ser las reglas, basándonos en el principio de proporcionalidad, de cuántos diputados de cada bancada iban a poder emitir una opinión, porque tampoco se podía permitir que absolutamente todos los diputados hablaran y seguiríamos ahorita en una plenaria, lo cual si fuera importante que así fuera, lo haríamos, pero en ese momento no lo era. Entonces, basándose en el principio de proporcionalidad, se le dio a los diferentes diputados que hablaran. Entonces, aterrizando en la pregunta, la decisión que Ernesto Castro sea el presidente del órgano creo que es la más acertada, sin lugar a dudas, y una decisión que todos dentro de la bancada CIAN aprueban y aplauden. Y al hablar de Ernesto Castro, quiero quedarme con usted en esta pregunta, Rodrigo. Quiero preguntarle respecto al perfil de las nuevas autoridades que ustedes eligen, tanto de magistrados como de el fiscal general de la República, con mucha experiencia, muchísimos años en materia constitucional. ¿Se estudiaron estos perfiles? Claro, se hizo un análisis previo de estudio de estos perfiles y por supuesto que algunas personas dentro de los perfiles han trabajado, han dado servicios profesionales incluso a personas de gobierno, pero servicios profesionales, y por eso es que la oposición está atacando, que dicen, bueno, ahorita han electo personas que son partidarias. Nada que ver. Muy diferente es un doctor que opera a una persona que está dentro de un partido político a un doctor que es militante de un partido político. En el caso del exfiscal tenemos a un exfiscal que fue militante de un partido político y apoyó con chaleco, con diferentes, yo no tengo las pruebas en mis manos, más que las fotografías, pero se dice que financió incluso campañas al partido político, cosa que ninguno de los actuales magistrados electos y del actual fiscal han hecho en el pasado. Entonces ahorita tenemos personas que sí son limpias, que no tienen ninguna vinculación
con ningún partido político y ahorita se han electo para que trabajen por la institucionalidad de sus respectivas instituciones. En el caso de Rodolfo Delgado, perteneció por muchos años a la Fiscalía General de la República. En el tiempo de los secuestros fue una de las personas que acabó con este flagelo en el país y con una robustez en su carrera profesional. ¿Esto sumó para la decisión? Sí, realmente recordemos que la Constitución de la República establece requisitos para poder optar a estos cargos de segundo grado y nosotros como diputados observamos, incluso cuando fueron propuestos, el presidente Ernesto Castro estableció un receso para poder evaluar y verificar que se cumplieran todos los requisitos de ley y son personas que tienen las credenciales adecuadas de estudios para poder afrontar este nuevo reto. Rodrigo, ¿qué pasa también con los perfiles de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? También son perfiles completamente, como mencionaba anteriormente, no tienen ninguna vinculación con ningún partido. Eso es razón muy, muy importante para ser electos también, porque lo que esperamos nosotros es una justicia imparcial. Lo que esperamos nosotros es que ellos sean contundentes en su accionar y sean honestos y transparentes. Y ahora, gracias a Dios, ya no solo somos nosotros quienes estamos a la expectativa de su actuar, es toda la población. Ellos tienen ahorita una responsabilidad enorme, haberse hecho cargo de la Sala de lo Constitucional y de la Fiscalía General de la República. Es una responsabilidad enorme y eso sí quiero que quede muy claro, que toda la población ahora se ha dado cuenta que el poder verdaderamente está en ellos, en la población. Sus llamados, sus necesidades se van a trabajar y se van a tratar de solventar siempre, todo con base en la ley, porque tampoco se va a tratar que nosotros vamos a solventar un problema tropezando la ley o cambiando la ley o modulando la ley en un sentido que no tengamos la facultad de hacer algo y lo hagamos extralimitándonos. Eso no va a suceder. Nosotros estamos trabajando acorde a nuestras facultades y lo que hemos hecho está respaldado por el artículo en la Constitución. Y es que en este momento que habla de estar amparados por este voto popular, quiero insistir en la legitimidad de esta decisión al haber participado 4 partidos políticos, es decir, más del 75% en la Asamblea Legislativa. Claro, por supuesto, y si no fuéramos a un sistema mayormente, digamos, poniendo de ejemplo un sistema como lo son las elecciones en Estados Unidos, por ejemplo, quizás hubieran hasta más diputados de nuevas ideas dentro de la Asamblea de lo que hay ahorita con el sistema de residuos, que está bien también porque le da participación a otros partidos políticos, pero en lo que yo quiero hacer énfasis es que verdaderamente la población, y si fuera por la población sin un sistema de residuos, hubieran incluso más diputados de nuevas ideas, lo que conllevaría a mayor legitimidad de una decisión tomada dentro de una Asamblea Legislativa que es prácticamente una bancada anciana. Podemos decir que este 75% del electorado que votó el pasado 28 de febrero, su decisión, que votó por estos 4 partidos políticos, esta decisión del pueblo salvadoreño de depositar la confianza en estos diputados, es lo que se está traduciendo en estas primeras decisiones que están tomando. Correctamente, y algo muy importante creo yo que hay que destacar también es el hecho que si bien las mayorías están a favor de nuevas ideas, la oposición, a pesar de, sí tienen su número de gente, pero a pesar de ser un sector pequeño en proporción a toda la población, tienen un poder, tienen una voz y un micrófono enorme. Entonces, ¿qué vemos traducido a esto? Las opiniones a nivel internacional, que son negativas, la decisión que se ha tomado dentro de la Asamblea Legislativa, pero es porque solo conocen lo que han querido posicionar en el exterior, fuerza y poder que tienen ellos con el micrófono que tienen, la oposición. Entonces, eso es algo muy importante porque es peligroso para este país. Nosotros veíamos activistas, por ejemplo, diciendo que van a hacer absolutamente todo lo posible por bloquear cooperación, por bloquear ayuda y lazos del gobierno de El Salvador con Estados Unidos, por ejemplo. Cuando el gobierno de El Salvador lo que quiere, y nosotros desde la Asamblea Legislativa lo que queremos es trabajar con todos los países. No estamos cerrando puertas, no estamos violentando la democracia, al contrario, estamos tratando de fortalecer una verdadera democracia, una verdadera institucionalidad con personas que al final no son ni siquiera los perfiles los que van a destacar, son las acciones que ellos vayan a realizar adentro de cada institución que ahora están ellos a cargo.
Pero esas posturas de bloqueo no vienen a afectar a la bancada Cian. Esas posturas de bloqueo vienen a afectar a la población salvadoreña. Correcto, exactamente. Y todas esas posturas que son infundadas, como mencionaba anteriormente, en la parte de la historia o la manera de contar la historia que estas personas quieren tomar en el exterior. Es decir, la oposición es bastante, bueno, hay que decirlo, poderosa en ese sentido, de poder transmitir, de tener todos los medios y tener los medios tanto económicos como comunicativos para poder trasladar la historia que ellos quieren contar al exterior. Entonces tenemos muchas personas en el exterior sin la historia completa, sin todos los datos completos, incluso sin conocernos a nosotros los nuevos diputados para poder saber que no somos personas que venimos a violentar la Constitución, no somos personas que venimos a violentar la democracia, al contrario, somos jóvenes, como decía al principio, como Caleb, por ejemplo, un profesional de mente fresca, de un corazón sano, que viene aquí a tratar de hacer justicia en este país. ¿Por qué? Porque es muy diferente decir, yo soy estudiado, tengo una licenciatura en Economía, Ciencias Políticas, una maestría en Administración de Empresas, lo cual es cierto, pero ¿de qué me sirve eso si no conozco la realidad del país? Si yo no he estado en la comunidad, si yo no he visitado la necesidad de la mayoría en este país, no tendría ningún criterio para tomar decisión dentro de la Asamblea Legislativa. Y creo que de eso adolece un poco muchos jóvenes de la oposición, que si bien tienen grandes estudios dentro de su currículum, no conocen verdaderamente lo que le afecta al salvadoreño común, que el salvadoreño común pues es el salvadoreño que no tiene dinero, el salvadoreño que tiene la necesidad más grande en este país. Yo creo que hace falta muchísima sensibilización en eso para entender la valentía que se tiene y por qué se tiene la valentía de trabajar y tomar estas decisiones duras que la oposición va a criticar y personalmente va a difamar, calumniar, atacar, pero lo hacemos como parte del proceso para cambiar para bien a este país. Caleb, y ayer el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, en la entrevista en Canal 10 por la noche, lanzaba este mensaje de armonía, de la búsqueda de armonía al interior del seno legislativo, donde mencionaba que lo que se trata es de esta gobernabilidad, de todos estos proyectos de desarrollo para nuestro país, y llamaba a la tranquilidad también de la comunidad internacional. Sí, realmente El Salvador está pasando en este momento sus mejores momentos en cuanto a las relaciones que nosotros tenemos con los países y realmente hay que ver el todo, no hay que ver una parte, como decía Rodrigo, de la película. Aquí lo que tenemos que hacer es verificar todo el proceso que hemos realizado. El mensaje del presidente Ernesto Castro iba en el sentido también que hay un pequeño grupo que anda tratando de amedrentar a los buenos empleados, los empleados que están, los que trabajan día a día en la Asamblea Legislativa. A esos hizo un mensaje contundente el presidente y dijo, miren, nosotros les vamos a dar estabilidad laboral, ustedes no son plaza fantasmas porque aquel que siempre lo exoneraron de marcaciones, aquel empleado que siempre fue ausente dentro de la Asamblea Legislativa, a ese es el que nosotros vamos a auditar, a ese es el que nosotros también en su debido momento se va a tomar la decisión de despedirlos, pero aquellas personas que gozan de aquella estabilidad laboral y que están trabajando, aquellas personas de audio, de logística, aquellas personas que siempre han estado pendientes de que se desarrolle y que funcione el primer órgano de Estado, esas personas pueden estar tranquilas porque son personas que nosotros les vamos a dar esa seguridad jurídica en cuanto a su trabajo. Pero aquellas personas que nunca llegaron a la Asamblea Legislativa, que siempre hubieron en las fracciones acuerdos con juntas directivas para poderlas exonerar, por ejemplo, de una marcación, esas personas se les va a auditar y no únicamente decía el presidente Ernesto Castro que se les va a auditar, sino que también se va a seguir procesos administrativos, incluso penales, porque nosotros tenemos que llegar a dar un golpe en la mesa de que hay que hacer las cosas bien. El salvadoreño para eso nos ha elegido, el pueblo para eso nos ha escogido, para hacer las cosas diferentes. No podemos llegar nosotros como nueva asamblea a hacer las cosas igual como lo hacían los mismos de siempre o los partidos tradicionales. Nosotros tenemos que llevar la visión de cambiar la realidad en el país. ¿Y cómo se cambia? Haciendo las cosas diferentes en pro de nuestra gente. Vamos a ir a la pausa. Al regresar continuamos conversando con los dos nuevos diputados en la Asamblea Legislativa. Si usted desayuna, buen provecho. Gracias por estar con la entrevista AM.
años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Botá el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. La leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Le da los nutrientes y las defensas necesarias para toda su vida. Por eso, no dejes de amamantarlo si sospechas o confirmas que tienes COVID-19. Protégelo con las siguientes medidas. Lava tus manos antes de amamantarlo. Cubre con mascarilla tu nariz y boca durante la lactancia. Tose o estornuda en el codo, servilleta o pañuelo desechable. Bótalo y lávate las manos. Desinfecta constantemente objetos y superficies que están en contacto con el bebé. Si tienes síntomas, llama de inmediato al 132 para recibir indicaciones. No bajes la guardia. Sigue las medidas. Crecer juntos. La Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador. En el regreso a clases semipresencial opcional, sigamos las medidas de bioseguridad. Cubre nariz y boca con mascarilla siempre, desde que salgas de casa hasta que regreses. Mantén 2 metros de distancia con tus compañeros y no los saludes de beso, mano o abrazo. Lava tus manos durante 30 segundos antes de entrar al aula, después del recreo, antes de comer y si tomas algo prestado. Cuidémonos entre todos. La educación sigue. Ministerio de Educación. Usted continúa con la entrevista AM. Gracias por estar con nosotros. El 1 de mayo, El Salvador cambió su historia. Tomó posesión la nueva Asamblea Legislativa, la bancada CIAN, y con 4 partidos apoyando estas decisiones, se destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, así como al fiscal general de la República, Raúl Melara, y dando a nuevos funcionarios para El Salvador, para seguir transformando y gobernando este país. Han surgido una serie de críticas a nivel internacional, algunas críticas dando percepciones muy diferentes de lo que está ocurriendo en nuestro país y del apoyo que es el mayor que está obteniendo y que ha obtenido estas decisiones. Quiero compartir con ustedes una opinión desde Venezuela. Se trata de Pablo Aure, abogado y docente, es secretario de la universidad, secretario general de la Universidad de Carabobo, precisamente en Venezuela, quien se refiere a estas decisiones que los diputados han tomado al interior del seno legislativo. Las acciones que se han tomado desde el Parlamento de El Salvador han sido noticia. Han sido noticia lo que ha venido haciendo en los últimos tiempos el presidente Nayib Bukele. Ahora, se critica, hay críticas a favor, críticas en contra, pero me llama profundamente la atención que acá en Venezuela personeros políticos hayan criticado de una manera muy severa la actuación del Parlamento de El Salvador. Quiero decirle que de acuerdo a la Constitución de El Salvador, quien tiene la facultad para nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo y al fiscal general de la República de El Salvador es precisamente el Parlamento, la Asamblea Legislativa, como la denominan allá en El Salvador. Ahora bien, ¿dónde reposa la soberanía popular? La soberanía popular reposa precisamente en el Parlamento, que está representado de acuerdo a proporcionalmente como un espejo. Lo que existe en el Parlamento es el reflejo de lo que existe en el país, y ha sido decisión del Parlamento sustituir al fiscal general de la República y nombrar al Tribunal Supremo de Justicia de acuerdo a sus facultades. No entiendo quien pretende cambiar, por ejemplo, aquí Venezuela, lo que está ocurriendo, no utilizar mecanismos parecidos a lo que viene empleándose en El Salvador. ¿O es que acaso El Salvador estaba gobernado por unos niños de pecho? El Salvador estaba gobernado precisamente por el Frente Farabundo Martí, que no era lo más democrático que podemos apreciar.
¿Qué pasa si el día de mañana estos magistrados o el fiscal se extralimita? Bueno, ahí está el Parlamento para poner los frenos y el contrapeso. Eso es lo que le critica a Nayib Bukele, que no tiene los contrapesos necesarios de una democracia. Bueno, el contrapeso está precisamente representado en la Asamblea Nacional. Rodrigo. Bueno, yo creo que algo muy importante también acá, muchas personas hablan de democracia, muchas personas dicen se está vulnerando la democracia, se está atacando la democracia, y tenemos que entender la etimología de la palabra democracia. Demos significa en el antiguo griego pueblo, kratos significa poder o gobierno. ¿Qué significa democracia? El gobierno del pueblo. Anteriormente no era un gobierno del pueblo, era un gobierno de acuerdos políticos por intereses de diferentes sectores o por intereses partidarios, que al final quien quedaba ignorado, quien quedaba de lado era el ciudadano, cosa que ahorita nosotros estamos trabajando para que deje de ser así, y lo hemos hecho desde el primer día. Dentro de nuestras facultades, nosotros no hemos transgredido nuestras facultades ni nos hemos extralimitado tampoco en nuestro accionar como diputados de la Asamblea Legislativa. Hay que dejar claro esto y, por supuesto, volver a reiterar a la ciudadanía, por favor, estar expectantes y estar ustedes también viendo el accionar de los nuevos magistrados, del nuevo fiscal, de ahora en adelante, de todas las personas que lleguen a las diferentes instituciones, porque ustedes son los verdaderos jueces de nuestro accionar, son los verdaderos jueces de nuestro trabajo. Si nosotros nos llegamos a extralimitar o a hacer algo indebido, pues entonces es la población también quien tiene que poner ese alto. Caleb, analizamos esta situación en paralelo por lo mismo que se ha dicho. ¿Qué pasaría si se cambiara el presidente en Venezuela? O sea, obviamente se cambia todo el resto de autoridades. Sí, realmente juzgar desde una silla en la comunidad internacional sin tener con claridad cuáles son las atribuciones que la Asamblea Legislativa tiene en El Salvador, estamos siendo bastante desequilibrados en cuanto a los comentarios. Lo expresaba en un tuit el presidente de la República, Nayib Bukele, y decía, si ustedes ganaran, y empezó a hacer diferentes ejemplos, si ellos dejaran también las autoridades que los gobiernos anteriores o los gobiernos actuales tienen en los diferentes países. Y realmente para eso el pueblo, el 28 de febrero, nos dio ese gane rotundo a los diputados de Nuevas Ideas, porque nosotros representamos, dice que el diputado representa al pueblo entero. Entonces, ese poder que emana del pueblo y que se recoge, esa legitimidad para los diputados, todas las acciones, todo lo que se hace dentro de la Asamblea Legislativa está revestido del pueblo, porque a ellos es que nos debemos. Entonces, nosotros realmente lo que estamos haciendo es cumpliendo ese mandato fiel, cumpliendo a nuestra población, cumpliendo las expectativas que la gente tiene de nosotros. Raro hubiese sido que nosotros hubiésemos llegado el 1 de mayo a celebraciones y a negociar con los mismos de siempre. El mensaje de la población ha sido claro: no quiere que negociemos con estos partidos que han dañado por más de 30 años el país. Ellos quieren que nosotros, por eso nos dieron la mayoría. Y nos dieron la mayoría para que nosotros hagamos esos cambios que el país necesita. Entonces, lo que estamos haciendo es limpiando la mesa, estamos haciendo que las instituciones operen de una manera objetiva. Y cuando se habla la comunidad de esos pesos que llaman y contrapesos que pueden estar en riesgo, nosotros somos un órgano independiente. El órgano legislativo es un órgano independiente al Ejecutivo y el judicial. Todos tienen sus atribuciones establecidas en la Constitución. Ahora bien, la Constitución nos manda algo preciso y dice que los órganos del Estado, los órganos de gobierno, se van a colaborar entre sí. ¿Para qué se van a colaborar? Para sacar adelante el país. Pero en el pasado, ¿qué es lo que tuvimos? Tuvimos que un órgano del gobierno, del Estado, entorpecía para afectar a la población. Entonces nosotros vamos a estar en esa línea de poder colaborar entre los órganos del gobierno para sacar adelante nuestro país. Porque la gente lo que espera, a la gente eso de pesos y contrapesos, la gente sale día a día en la mañana, usted viene a las 5:30 de la mañana y usted ve
al pueblo salvadoreño activado, despierto, ahí van con sus mochilas, ahí van en sus autobuses, van buscando el pan de cada día, van a rebuscarse, como dice el salvadoreño. Entonces nosotros tenemos que honrar a ese salvadoreño, a ese es el pueblo que nos debemos. Nosotros no nos debemos a un grupo selectivo o quedar bien con los grupos de poder. A nosotros no nos ha puesto ningún grupo de poder, a nosotros nos ha puesto la ciudadanía, la población en general, y como decía Rodrigo, tenemos conexión directa con las comunidades. ¿Y de dónde recogemos la agenda que nosotros vamos a llevar en la Asamblea Legislativa? De la población. No la podemos recoger de otro lado. Si nosotros vemos que la gente nos dice en las comunidades, miren, nos aqueja estos problemas, estos temas, de ahí lo vamos a recoger, de ahí lo vamos a retomar, y eso vamos a recoger el sentido y la razón del pueblo salvadoreño y la vamos a expresar a través de leyes y decretos que benefician a nuestra gente. Ya hay un llamado para mañana, una nueva sesión plenaria. Así es. ¿Podemos tener sorpresas en esta nueva sesión plenaria? ¿Se continúa con este trabajo, de esta transformación, este esfuerzo que se está haciendo con una agenda de trabajo de muchas horas, como lo vimos el 1 de mayo? Definitivamente. Y hay algo también muy importante que dejarle claro a la ciudadanía, y es que esto tampoco se trata de una cacería de brujas, tampoco se trata de que arbitrariamente nosotros venimos ahorita y que en cada plenaria va a haber una controversia y que va a pasar algo negativo o controversial. Al contrario, estamos trabajando acorde a las necesidades y acorde a las prioridades que se toman dentro de la Asamblea Legislativa. Ejemplo, el día de mañana tenemos una plenaria que estoy seguro que nada controversial pues va a suceder, sino más bien ya estamos tomando cargo temas de comisiones, etcétera, para poder ya comenzar a funcionar como una Asamblea Legislativa y que todos los diputados de todas las diferentes fracciones ya tengan también su comisión, tengan también en qué van a trabajar para que podamos comenzar a producir materia legislativa lo más pronto posible, que para eso estamos allá adentro. Entonces, yo quiero dejar de claro este mensaje tanto a la ciudadanía como a todos los organismos internacionales, gobiernos extranjeros, que nosotros no estamos aquí para causar polémica, nosotros estamos aquí respondiendo a las necesidades de la población, que si bien es cierto, ciertas decisiones son duras, ciertas decisiones le van a afectar o le van a doler a cierto sector que, como decía al principio, tiene un gran micrófono, pues de modo tenemos que hacer el trabajo objetivo y tenemos que hacer el trabajo justo y el trabajo que no se ha hecho durante décadas. Tenemos que representar de verdad a las personas que nos eligieron en las elecciones. No podemos representar fuera de eso, porque entonces estaríamos cayendo de entrada en una mentira, habiendo ofrecido a la población una cosa, pero estando trabajando como otra. Entonces, tenemos que ser congruentes y eso es lo que estamos haciendo. Rodrigo, el presidente de la Asamblea Legislativa ayer en su entrevista dijo que aseguraba la representatividad de las diferentes bancadas en las comisiones. ¿Será así? Será así. Todas las bancadas tienen su puesto en diferentes comisiones, también acorde a su grado de experticia en cada materia para conformar y de verdad poder proporcionar un trabajo técnico, un trabajo objetivo dentro de cada comisión, cosa que cada uno de nosotros como diputados tenemos para poder darle a la población. Casi para despedirnos, Caleb, un salvadoreño, los salvadoreños ansiosos de ver el trabajo de los diputados ha empezado, pero sin duda hay muchos temas más que se pueden realizar al interior de la Asamblea Legislativa. Sin duda, acciones para ver el tema de este desempeño del órgano legislativo, esta reingeniería total que están viviendo y, como ya lo decía también Rodrigo, el establecimiento de las diferentes comisiones. Es importante lo que tú estableces porque antes nosotros veíamos que cuando alguien entraba, por ejemplo, a ver una plenaria, lo que entraba a ver es a insultar a los diputados, llegaba a criticar la falta de propuestas, esas discusiones estériles que llegaban muchísimas horas y que no producía absolutamente nada bueno para el país. Pues ahora mucha gente en redes sociales, mucha gente dice estoy ansioso, estoy ansiosa, porque venga una nueva plenaria. La gente está a la expectativa y el establecimiento de las comisiones, la instalación de las comisiones va a producir
los temas que eleven en junta directiva y que puedan establecer una agenda. Y eso es lo que la gente está esperando. Hay muchísimo trabajo por hacer, 3 años se pasan súper rápido, no hay tiempo que perder, la gente nos ha elegido a nosotros para dar resultados y los resultados vendrán porque nosotros vamos a hacer énfasis a lo que nuestra gente quiere. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? Van a ir viendo ustedes que va a resurgir una asamblea, como lo ha establecido nuestro presidente Ernesto Castro, se va a refundar la Asamblea Legislativa y de tener una mala calificación de opinión pública, vamos a elevarla a esa opinión pública. Nosotros queremos ser legisladores de primer nivel, queremos dar un mensaje claro que también como jóvenes tenemos esa capacidad para dar las transformaciones que nuestro país necesita. Sobre todo si tomamos en cuenta que la Asamblea Legislativa saliente se despidió con una calificación de 3 puntos aproximadamente. Claro, es nuestro trabajo elevar esa calificación para que la ciudadanía vea que la Asamblea Legislativa y sepa que la Asamblea Legislativa está para ellos, está para trabajar acorde a sus necesidades, acorde a sus peticiones, y que eso es lo que nosotros estamos haciendo y vamos a hacer. También cabe recalcar que nosotros no estamos cerrados a que si una ley que va a ser en beneficio de la población viene de una persona que no es de nuestra bancada, por ejemplo, por supuesto que se va a contemplar y no va a haber ningún bloqueo de decir lo vamos a bloquear solo porque no viene de la bancada. Si al contrario, si es en beneficio del pueblo, pues se va a tomar en cuenta y se va a discutir. No hay ningún bloqueo, no hay ningún tipo de visión de callar a otras bancadas, por supuesto, que cuando emitan algo o quieran proponer algo que no sea en intereses de las mayorías, no lo vamos a aceptar, por supuesto, porque nosotros estamos ahí por las mayorías para ayudar al bienestar del ciudadano común en este país. Y estas mayorías que son sin duda los grupos más vulnerables. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a usted, Marisol, y muchísimas gracias a toda la audiencia que nos sintonizó. Un saludo y siempre es un gusto poder compartir con ustedes los diferentes temas. Gracias, Caleb. Gracias, Marisol. Gracias, El Salvador. Un fuerte abrazo para toda mi gente de San Miguel, que sé que está pendiente, y así a toda la gente también que está en el exterior. Ha sido una plática amena. Agradezco también por la invitación. Gracias, Rodrigo, también por compartir este panel, y siempre estamos a la orden para nuestra gente. Muchas gracias. Vamos a ir a la pausa. Al regresar seguimos conversando de temas importantes de país. Nos acompaña Javier Argueta, asesor jurídico de la presidencia. Junto a él analizaremos lo ocurrido este 1 de junio, esta nueva Asamblea Legislativa. Ya volvemos tras la pausa. Una vez, un país pequeñito, donde niñas y niños estaban guardados en sus casas por un horrible virus que circulaba en las calles. Y para que no dejaran de divertirse y aprender, un grupo de educadores, comunicadores y escritores salvadoreños crearon un mundo maravilloso. Crecer leyendo. Está lleno de imaginación, historias fantásticas y mucha diversión. Un mundo en el que todas y todos pueden entrar desde sus casas. El despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Educación presentan Crecer Leyendo. Sintonízalo de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio El Salvador 96.9. Y colorín colorado, esta aventura ha comenzado. Crecer juntos, la política nacional de primera infancia. Gobierno de El Salvador. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250.
Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. Aplicar a los programas de FirEmpresa es fácil y gratis. 5 sencillos pasos que debes seguir para llenar tu solicitud. 1. Ingresa a www.firempresa.go.sd con uno de estos navegadores, Mozilla o Google Chrome. 2. Lee con atención los requisitos que debes cumplir con cada programa. 3. Descarga el formato de declaración jurada, imprime, completa a mano, firma, escanea o tómale una fotografía y adjúntala a la solicitud del programa que desees aplicar. 4. Haz clic en el botón Llenar solicitud. Complétala. Ingresa los datos solicitados con toda la información y adjunta los documentos requeridos. 5. Recibirás un correo electrónico de confirmación de tus datos y el número de tu gestión. Mantente pendiente de tu correo electrónico, porque recibirás notificaciones de cada fase que completes. También revisa correo spam, porque con las manos de todos vamos a reactivar la economía de El Salvador. Buenos días, estamos listos para continuar con la segunda parte de la entrevista AM. Tenemos el gusto de recibir a Javier Argueta, es asesor jurídico de la presidencia y queremos junto a él analizar lo ocurrido este 1 de mayo al interior del seno legislativo, la conformación de una nueva asamblea legislativa, esta nueva correlación de fuerzas y las primeras decisiones que ya se han adoptado. Buenos días y bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Marisol, buenos días a todo el pueblo salvadoreño y aquí a la orden para contestar cualquier interrogante referente a la constitucionalidad del acto que se dio en la Asamblea Legislativa. Una nueva Asamblea Legislativa que representa la decisión del pueblo, la decisión expresada por más del 75% del electorado que el pasado 28 de febrero dejó el poder de la Asamblea Legislativa en el partido Nuevas Ideas y en algunas figuras de otros partidos como PCN, PDC, que también el partido Gana, que también han acompañado las decisiones en la Asamblea Legislativa. Primero, su opinión al respecto de esta nueva correlación de fuerzas. Bueno, en primer lugar, los postulados de la democracia representativa son aquellos mandatos que da el pueblo a partir de una oferta electoral, a partir de un ideario que se vende, a partir de un programa político partidario que se vende en las elecciones, y ahí yo como ciudadano decido, en el ejercicio del sufragio activo, escoger a un partido político o escoger a otro. Básicamente la población escogió de manera fuerte, de manera masiva, lo que es el ideario, la oferta electoral de la bancada CIAN, como se le denomina, o el partido Nuevas Ideas, dándole 56 votos. Esto es bien peculiar porque, primero, nunca había pasado, y segundo, el diseño legal que existe en el sistema que tenemos nosotros, o la fórmula que tenemos de restos, o lo que le denominamos residuos, es decir, un diputado se escoge por cociente electoral, por un número de votos específicos, pero hay otros diputados que se escogen por los restantes que vayan quedando de cada partido político. En ese sentido, casi que se prevé, o se ha previsto siempre, que no puede pasar de más de 40 diputados o de más de 41 diputados el tema de que un partido político tenga la representación en la Asamblea. Aquí el pueblo dijo, no, bueno, este sistema de restos me gusta, el sistema de residuos me gusta, pero para esta ocasión y para el atropello institucional que han hecho al pueblo salvadoreño, yo voy a darle 56 votos, eso es una cosa impresionante a nivel de justicia electoral o a nivel de justicia constitucional, de que el pueblo mismo, los postulados de la democracia representativa, impongan su voluntad en el ideario electoral de Nuevas Ideas con 56 votos. De ello, entonces, hay mandatos. ¿Cuáles son los mandatos? Y yo quisiera, si se puede ya entrar en el tema, por el tiempo, Marisol, básicamente
el diseño constitucional o el diseño democrático que muchos andan hablando ahí, bueno, no muchos, digamos, hay un grupito de personas que andan haciendo bastantes comentarios de tipo constitucional. El diseño de la democracia en nuestro país y en todo el mundo está básicamente en lo que antes se le denominaba división de poderes. Incluso es hasta 1983 que se le deja de llamar división de poderes, porque se dice que no existe división de poderes. El poder es uno solo, porque el poder radica en el pueblo. Entonces, lo que existe es distribución de funciones en órganos fundamentales, como el legislativo, que establece las reglas, como el judicial, que juzga esas reglas y ejecuta los juzgados, y como el ejecutivo, que administra, en este caso, los servicios públicos y los derechos fundamentales. Pero esos órganos fundamentales también tienen lo que se denomina controles interorgánicos. Estos controles interorgánicos, o los denominados pesos y contrapesos, sirven para los límites de las funciones que tiene cada órgano. Por ejemplo, un control interorgánico del Ejecutivo al Legislativo en su función de legislar es vetar las leyes cuando considere que son inconvenientes o inconstitucionales. Un control que tiene, por ejemplo, el órgano judicial al órgano legislativo es declarar inconstitucionales las leyes. Pero un control interorgánico que tiene la Asamblea Legislativa al órgano judicial, primero es elegir funcionarios que se les denomina de segundo grado. En esta elección, el pueblo, los postulados, insisto, de la democracia representativa, verifican condiciones, verifican expedientes y eligen funcionarios. Pero además, no solamente el pueblo, a través de la Asamblea Legislativa, verifica en las elecciones los requisitos, sino que también, dice el 186 de la Constitución, en el ejercicio democrático verifica si están haciendo sus funciones. Y eso es lo que pasó en la Asamblea Legislativa. Lo que pasó fue ese control interorgánico que se tiene de la Asamblea Legislativa y que el constituyente le da la potestad hacia el órgano judicial, específicamente para el caso de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, es la posibilidad, dice el concepto es podrá, de destitución de los magistrados que no cumplan los requisitos para los cuales fueron electos, y esto lo dice la sentencia de inconstitucionalidad 19/2012, y que se alejen de la función para la cual fueron electas. Entonces, ¿qué es lo que pasó en la Asamblea Legislativa? Lo que sucedió fue el ejercicio de un control interorgánico entre la Asamblea Legislativa y el órgano judicial a partir de la potestad que le da el 186. Ahora, el 186 lo que dice es que la Asamblea Legislativa podrá destituir a los magistrados por causas previas determinadas en la ley. Pero las causas previas determinadas en la ley no solamente puede hacer alusión a un decreto legislativo, sino que la misma Sala de lo Constitucional ha dicho que la jurisprudencia emanada de la Sala puede determinar en ese momento que se gira la jurisprudencia también conductas que es responsabilidad de la Asamblea Legislativa frente a esas conductas realizarse estas acciones como la destitución de magistrados. ¿Qué es lo que pasó con los magistrados? Y traslado únicamente cierta información que yo estuve en la plenaria. Primero, dice la Asamblea Legislativa con casi 30 páginas que fundamentan el tema de la destitución. Primero, violentaron el principio de legalidad. A partir de la función que ellos decían tener de interpretar la Constitución, se apartan de el ejercicio de la defensa o la caracterización de personalista del Estado, que es el ser humano. Esto es, se apartan de la protección o la tutela constitucional del derecho a la vida y del derecho a la salud. ¿Cómo se apartaron? No solamente declararon inconstitucional toda la potestad que tiene el presidente de dar decretos de emergencia. Éramos el único país que éramos el único país, además de todos estábamos en pandemia, pero es el único país que estaba en pandemia, pero sí estaba sin emergencia.
era el único país que fue declarado inconstitucional toda la normativa de protección a la salud por proteger intereses, y así lo menciona en algunas partes de la sentencia, por proteger intereses económicos y por proteger el Estado de Derecho. Y se violaba este derecho fundamental que es el derecho a la vida. De hecho, te quiero comentar algo, Marisol. Hay una serie de amparos presentados por médicos donde le dicen a la sala, lo que está existiendo ahorita frente a la omisión que usted hizo, que declaró inconstitucional todo, y no dio medidas, no dio obligaciones, o no moduló, se llama modulación de sentencias, o no moduló la sentencia en el sentido de decirle a la Asamblea, le voy a dar un plazo para que regule, porque tú te acuerdas que lo que decía la Asamblea era, mire, es un hecho notorio que estamos en pandemia, es un hecho notorio que hay un riesgo que las personas se contagien y que mueran. Es un hecho notorio también que usted, Asamblea Legislativa, debe de hacer algo por la población, si es su función. Pero terminaba diciendo, pero mire, yo le digo, órgano ejecutivo y Asamblea, dialoguen. ¿Te imaginas una sala de lo constitucional que eventualmente en una sentencia, y te puedo mencionar varias, le dijo al Tribunal Supremo Electoral, ¿te acuerdas del voto cruzado? Cuando inició y los diputados de Arena y el FMLN no querían regularlo a partir de una sentencia que los obliga, pero no querían regularlo, la sala le dice, si usted no lo regula, entonces yo habilito al Tribunal Supremo Electoral para que aplique directamente la Constitución. Esto es, aplique directamente el voto cruzado. Si tú tienes un derecho fundamental como el derecho al sufragio activo, una protección dura, contundente, te imaginas en el derecho a la salud, te imaginas en el derecho a la vida. Y en vez de hacer eso, lo que hacen los magistrados es decirle, dialoguen. O sea, regaña a la Asamblea Legislativa. En una ocasión le dice, mire, usted pareciera que, para eso está el Internet, pareciera que no tiene Internet. Después del regaño viene casi que la espaldadita. Pero tranquilo, siéntese con el Ejecutivo y la gente contagiándose. El Código de Salud. Y yo te voy a derogó tácitamente el Código de Salud porque le quitó todas las potestades. En esa confusión que hizo del sistema de fuentes, que esto es bien técnico, digamos, que estableció la diferencia entre suspensión y limitación, básicamente deroga el Código de Salud. Entonces, eso es lo que dice la Asamblea. Hubo un fraude constitucional en el sentido de desproteger a la salud y a la vida de los salvadoreños. Y quiero mencionarte algo, y hay que darle gracias a Dios que dio guía al presidente de la República para que instruyera meses antes construir el hospital. Porque si el hospital no se construye y además si la gente no se autorregula, estuviéramos colapsados, tuviéramos muchos llantos, tuviéramos muchos muertos y quizás a la fecha estuviéramos lastimosamente como otros países. Hoy podemos decir, gracias a Dios, que somos una burbuja, que estamos, hay que decirlo, sumamente diferentes a todos los países que están colapsados hoy, siempre con el tema del virus. Entonces, eso es lo que sucedió en la Asamblea Legislativa y por tanto se ejerce el control interorgánico de decir, usted, las obligaciones que me dan a mí la Asamblea Legislativa de que sea el perfil idóneo, que sea el magistrado idóneo, que sea el perfil constitucional para manejar una sala de lo constitucional, usted lo perdió y por tanto es destituido. Hay temas, Marisol, que se andan diciendo de que, por ejemplo, debe de estar previamente determinado, que debe de estar en ley, pero no está. Pero la jurisprudencia, y con esto finalizo esta parte, la jurisprudencia o las sentencias de la sala han dicho que cuando se emite una sentencia o una jurisprudencia, como le llamo yo, u otros, eso tiene fuerza igual que el texto de la Constitución. Entonces, si la jurisprudencia ha dicho que la Asamblea está obligada a verificar que un magistrado sea el idóneo, no solo en la elección, sino en su función, entonces eso es lo que hizo la Asamblea Legislativa. Y una Asamblea que decide inmediatamente, para que no quede acéfala la Sala de lo Constitucional, ¿quiénes serían los nuevos integrantes? El artículo 4 de la Ley Orgánica Judicial y algunas sentencias también, donde la Sala dijo que la Sala no podía quedar sin magistrados, le permite a la Asamblea Legislativa que en el momento donde primero se destituyen y después deben de sustituirse estos magistrados, en el momento de la sustitución nombre. Eso lo dice el artículo 4 expresamente.
Cuando y lo dice para los magistrados de la Sala de lo Constitucional, el artículo 4, Marisol, el artículo 4 de la Ley Orgánica Judicial, cuando por renuncia u otro impedimento legal u otra causa legal, dice, se aparten magistrados o no existan magistrados de la Sala de lo Constitucional, la Asamblea Legislativa estará obligada a, en el momento, sustituir. Eso tiene una lógica. Eso es un mandato legislativo. Es un tema de reserva de ley. O sea, los mismos legisladores se lo dieron. Pero además la jurisprudencia también dijo, en una sentencia donde recusaron a 4 magistrados, si no mal recuerdo, fue la sentencia y la resolución en el caso de Cifrido Reyes, que recusan a unos magistrados, que señala que no puede haber una sala sin magistrados porque se vería alterada el tema de la justicia constitucional. Y tienen razón, es imposible jurídica y materialmente que no existan magistrados, que no haya investidura de personas que se conviertan en magistrados, y por tanto la Asamblea tenía la obligación de hacer una nueva conformación subjetiva, se le llama, del Tribunal Constitucional, en este caso de la Sala, y fue lo que hizo, nombró magistrados. Ahora, viene un tema donde los diputados, y esto se lo permite el artículo 66 del reglamento interno de la Asamblea Legislativa, quitar ciertos pasos para dar, en las dispensas de trámite, para dar paso, quitar ciertos trámites para dar paso a la elección, pero no puedes dejar de hacer otros, como por ejemplo el debate parlamentario. La Asamblea Legislativa, básicamente la Junta Directiva le pasa los currículum a todas las fracciones políticas para que a partir de ahí razonen su voto, sea este en contra, sea este a favor o sea abstención, que hubo muchas abstenciones y en algunos casos voto en contra, y se inicia el debate parlamentario. Entonces, de ahí queda instaurada la sala, de ahí queda instalada la sala, y posteriormente esa misma noche fueron posesión, digamos, materialmente de su cargo. Pero es importante mencionar que no fue solo por la bancada 100, eran 4 partidos políticos los que brindaron sus votos. Era el partido Gana, el partido PDC, PCN y también el partido Nuevas Ideas. Es súper importante lo que tú has señalado, porque la legitimidad democrática no solo estuvo, ojo, incluso si solo hubiera sido el partido Cian, ya no solo es mayoría de la representatividad del pueblo, sino que es mayoría calificada, son 56 votos, pero no solo se queda ahí, sino que participan 3 partidos más. Participa el partido PCN, participa el partido PDC y participa el partido Gana, y eso configura 64 votos. Hay un término de mayoría absoluta de 63 votos. Sí, esta mayoría solo se utiliza para 2 casos específicos de la Constitución, pero aún así, los 3/4, aún así supera los 63 votos. O sea, supera con un voto, que llega al 64. Entonces, en ese sentido, la fuerza, el pilar y la representatividad democrática es tan contundente que dicen, no, apartemos a estas personas porque además no cumplen los requisitos, además se apartan de los requisitos de legalidad, además se apartan de los requisitos principalmente de la función que les obliga la Constitución a hacer. Y solo termino con lo siguiente. En el año 97 hubo una reforma constitucional que reformó, valga la redundancia, el artículo 1. Ojo, el artículo 1 de la Constitución, ha dicho la misma sala, no es parámetro de control, esto no es parámetro para decir se violentó el artículo 1, porque el artículo 1 es la fuente de interpretación de todos los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque en el artículo 1 está el ser de la Constitución, está el corazón de la Constitución, está la frase donde dice la persona humana es el fin último del Estado, es el origen y el fin del Estado. Entonces, hubo una reforma constitucional al artículo 1 referente a que la vida debía de entenderse desde el momento de la concepción. Esa protección se manifiesta en esa reforma, pero lo importante de esto es
que en el considerando tercero de la reforma, y la reforma la hace la Asamblea Constituyente, se denomina Asamblea Constituyente derivada, es decir, que la hace la Asamblea Legislativa, pero la hace la Asamblea Constituyente, dice que ningún derecho tiene sentido protegerlo si no se protege la vida. Entonces, la Sala de lo Constitucional, si bien su ejercicio es principalmente para defender derechos fundamentales, pero su fuente de interpretación para defender derechos fundamentales, Estado de Derecho, derechos económicos, es la vida. Y se apartó de eso. Y eso es lo que dijo la Asamblea Legislativa. De hecho, la pieza describió que la vida como principal valor jurídico fue minimizada por las sentencias de la Sala de lo Constitucional, a pesar de que El Salvador, al igual que el resto del mundo, se encontraba en la pandemia más grande de los últimos 100 años, poniendo en riesgo inminente la salud de los salvadoreños. Así describía la pieza para la destitución de los magistrados. El Tribunal Federal Constitucional Alemán, la Corte Constitucional de Colombia, la Sala Cuarta de Costa Rica, la Sala de lo Constitucional de Perú, es decir, te puedo ir mencionando, yo en el momento que estábamos manejando la pandemia, nos tocó revisar las sentencias que se iban dando. Solo El Salvador le quita las armas de protección a la salud al Ejecutivo. Claro, ese es un control orgánico, pero ojo, los magistrados no son inamovibles o no son ilimitados. El que es ilimitado es la Constitución. Pero cuando una persona ejerce una función fuera de los parámetros mínimos constitucionales, entonces ahí entra lo que te mencionaba del control orgánico. Ahí entra el pueblo a juzgar y a quitar y a apartar estos magistrados que no cumplen. Y lastimosamente se dio eso en el tema de la pandemia y gracias a Dios tenemos ya un sistema de salud a ese momento que pudo confrontar la pandemia y a la fecha obviamente el resultado que el mismo presidente de la República señaló se ha manifestado, ¿verdad? Entonces eso fue lo que sucedió para el caso de la destitución de los magistrados. Y al traducirlo con menos tecnicismo, es lo que observábamos durante la pandemia los salvadoreños, era una serie de decretos ejecutivos tratando de buscar la salud de los salvadoreños y una serie de bloqueos por parte de la Sala de lo Constitucional. Vamos a ir a la pausa. Al regresar seguimos conversando con el asesor jurídico de la presidencia. Ya volvemos. Si necesitas llevar un control prenatal para tu embarazo y no presentas síntomas de COVID-19, llama al 131. Si tienes una hija o hijo menor de 5 años que necesita atención médica y no presenta síntomas de COVID-19, llama al 131, el nuevo número de atención médica especializada del Gobierno de El Salvador, para que no salgas de casa y evitemos contagios. En el 131, un profesional de la salud te atenderá de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 131. Tú llamas, nosotros te atendemos. Gobierno de El Salvador, con el apoyo de la Embajada de Canadá y UNSPA. En este regreso a clases semipresencial opcional, aplica a los 4 filtros de prevención. En el hogar, no salgas si un familiar presenta síntomas de COVID-19. En el transporte, ningún estudiante con síntomas debe trasladarse. En la entrada del centro educativo y en el aula, el estudiante que presente síntomas será aislado para ser atendido. Ante cualquier sospecha del virus, llama al 132. Cuidémonos entre nosotros. La educación sigue. Ministerio de Educación. ¿Qué se necesita para volver a empezar? Se necesitan las manos de Don Luis para amasar el pan en su local. También se necesitan las de María para que lo venda en su negocio. Y las manos de Lupita para que los prepare en su comedor. En la vida hay que saber levantarse. Y para hacerlo, se necesitan las manos de todos los salvadoreños. Por eso creamos Fireempresa, un esfuerzo del Gobierno de El Salvador para reactivar la economía de la micro, pequeña y mediana empresa a través de la entrega de subsidios para pago de planillas y de financiamiento de líneas de crédito a largo plazo, con una tasa de interés del 3% y hasta 12 meses para empezar a pagar.
Si eres trabajador o empresario del sector formal o informal, ingresa a fireempresa.gov.sb, un sitio amigable, gratis y fácil de usar, en el que te guiaremos paso a paso para completar tu solicitud de subsidio o crédito. Es momento de que juntos reactivemos la economía del país, porque para levantar a El Salvador, nada mejor que las manos de todos. Fireempresa, una iniciativa del Gobierno de El Salvador, ejecutada por Bandesal. Javier, si separamos esta conversación, como lo decía hace unos minutos, de una manera menos técnica, la Constitución de la República como ley primaria le da la potestad a los diputados de este control interorgánico que usted menciona y de poder hacer este relevo en la Asamblea Legislativa, esta destitución. Sí, por supuesto. De hecho, tienen la obligación. Los diputados, a través de los mandatos que le da el soberano, el pueblo, tiene la obligación de verificar si hay anulación de derechos a partir de la función en acción u omisión que haga, en este caso, los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y a mí me parece, y es así, que la fundamentación que hace la Asamblea Legislativa en relación a las infracciones que cometen los magistrados fue tan detallada que incluso en el debate parlamentario los diputados de la bancada CIAN señalaron actos concretos de violación o anulación a derechos, principalmente la salud y la vida. Y a partir de eso los diputados no tienen opción de si deciden apartar o no a los magistrados cuando hay una infracción. De hecho, lo dice la Constitución, en el 186 lo dice expresamente que la Asamblea Legislativa podrá destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional cuando existan infracciones previamente determinadas. Y eso fue lo que se realizó el día viernes. Hay que mencionarlo y de todos es conocido. En el pasado, en la historia de El Salvador, estas autoridades, estas elecciones de segundo grado se han realizado gracias a cuotas partidarias. En este caso, hemos visto cómo 4 partidos políticos se pusieron de acuerdo y dieron los votos para la elección de estos magistrados. Y eso es lo que ha impactado y eso es lo que no le ha gustado. Y eso es lo que posiblemente ha entristecido a estos grupos que de alguna manera tenían ese control con gobiernos anteriores, ese control de repartirse este magistrado, ese control de definir este magistrado, pero para efectos de intereses míos. Y eso lo dice Javier Argueto o lo dice Marisol, no, eso lo dice la Sala de lo Constitucional. Han declarado inconstitucionales la sala alrededor de 10 funcionarios. Corte de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General de la República, 2 presidentes de la Corte, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura por vinculación formal y material. Formal es que esté afiliado a un partido político y material es que existan elementos fácticos o hechos o pruebas de que tiene una vinculación. Por eso te insisto, no lo decimos nosotros, sino que lo dicen las sentencias. Esa repartición de cuotas de poder que hacen los partidos, no en función de la población, sino en función de grupos de poder, delincuenciales y de toda índole, eso la misma Sala de lo Constitucional ha dicho, declárese inconstitucional. Eso es importante lo que te voy a mencionar, Maldición, el pueblo salvadoreño. Así como la Sala de lo Constitucional se autoatribuye la destitución a través de la declaratoria de inconstitucionalidad de funcionarios, que eso es sumamente válido porque es el máximo intérprete de la Constitución, así la Asamblea Legislativa también lo tiene expresamente señalado en la Constitución. ¿Qué significa eso? Que no es una autoatribución, sino es un mandato que el constituyente, perdón que lo vuelva a decir, expresamente lo dice en el 186 de la Constitución. Entonces, los dos tienen posibilidad de destitución. En este caso, la representatividad del pueblo, y en este caso, que son funcionarios de elección popular, pero las más altas corrientes de pensamiento jurídico
que son representados a través de magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y en el caso del fiscal general de la República, el ex fiscal general de la República, Raúl Melara, que se había conocido de su afiliación partidaria con el Partido Arena. Sí, bueno, en primer lugar yo siempre lo he dicho y no me cansaré de decirle, yo le tengo mucho aprecio a Raúl, pero sí era un hecho notorio, era bastante evidente el tema de que había una, no solo cercanía, sino una vinculación material a través de financiamientos, a través de apoyos al ideario. ¿Es malo apoyar un ideario político partidista? No, por supuesto que no. Pero sí es malo y es prohibido ingresar a la función pública, ha dicho la Sala, porque vamos a ver, esto de la prohibición de estar afiliado formal o materialmente a un partido político se ha surgido de las sentencias de la Sala. Y la ley de ética también lo señala, que no se puede prevalecer el cargo para función partidista, pero las sentencias de la Sala entonces han prohibido eso. Per se no es malo que alguien tenga esa afinidad y esa defensa de intereses político-partidistas, pero es malo cuando yo ingreso a una función como el fiscal general. Y dice la Sala, porque se va a apartar de la función de defender los intereses del Estado o de la sociedad para defender intereses partidistas. Eso ha dicho las sentencias de la Sala. Han habido 2 sentencias de inconstitucionalidad de fiscales generales. Entonces, eso es lo que sucedió con el ex fiscal general, en este caso Raúl Melara, y la Asamblea Legislativa también corrige la plana de la anterior Asamblea Legislativa y, ojo, lo voy a decir con todo el respeto de los ex magistrados, también corrige la plana de la Sala de lo Constitucional. Esta Asamblea, esta bancada CIAN, el partido GANA, el partido PCN y el partido PDC le corrigen la plana a la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué? Porque hubieron 2 demandas que fueron declaradas improcedentes. Cuando hay múltiple jurisprudencia, hay muchos casos de declaratorias de inconstitucionalidad de funcionarios por vinculación partidaria, con menos evidencia que en el caso del ex fiscal general. Te puedo poner un ejemplo, el caso del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura se presentó menos evidencia que el caso de Raúl Melara, y por ello es que la Asamblea Legislativa nueva, el mandato de la población corrige la plana no solo de la anterior Asamblea, sino hasta de la ex Sala de lo Constitucional. Y hablar de corregir la plana llama mucho la atención, Javier, que en el pasado las decisiones que se tomaban al interior de la Asamblea Legislativa con ciertos grupos políticos, con un número menor de diputados, no tenían una respuesta negativa al respecto cuando estas decisiones que se tomaban estaban violando muchos de los derechos de los salvadoreños. Incluso eligieron magistrados prácticamente en la última semana de la Asamblea. Y ahora que las decisiones se están tomando con 64 votos, con una mayoría en el Parlamento, están siendo criticadas. Aunque, como usted lo decía, es una minoría. No, y hay que decirlo, mire, son instituciones, llamémosles así, que representan intereses de grupos específicos, grupos económicos, grupos de izquierda, grupos de derecha radical, pero no representan la sociedad civil, y eso hay que estar claro. Esa autodenominada sociedad civil es un ejercicio abusivo del concepto, porque no representan la sociedad civil, no solamente porque yo soy presidente de una institución y también pongo al director ejecutivo de la otra. Soy presidente de esta institución y financio la otra, y así se relaciona. Entonces se reduce el grupo. Por ejemplo, lo que tú estás mencionando, ¿tú te recuerdas cuando solicitaron la destitución del presidente de la República, el Partido Arena, y que lo querían destituir por el 131 numeral 20, de que querían conformar un grupo de médicos para determinar, según ellos, la incapacidad mental y así destituirlo? En esa misma plenaria, eso fue Arena, el FMLN pide un antejuicio al presidente. En esa misma plenaria se pide una comisión especial del presidente. ¿Dónde se pronunciaron? ¿Dónde estaba la ruptura de la democracia ahí?
donde hubo un simple comentario de estas organizaciones diciendo, mire, no, espere, la Constitución es seria. Nunca. Y así podemos ir hablando de el exdiputado distintos Velázquez casos. Parker había solicitado la destitución del fiscal general. Bueno, en ese caso, por ejemplo, había solicitado la destitución del fiscal general y ahí no fue una ruptura a la democracia. Ahora, se entiende y se explica la democracia a la conveniencia. ¿Para qué? Ellos saben que hay potestades. Eso es sumamente seguro. Porque además tienen contratados abogados constitucionalistas para que den opiniones y confundir o manipular la opinión de la población. Obviamente, la opinión de la población está centrada en el beneficio que está obteniendo de las políticas públicas del gobierno central y hoy de la Asamblea Legislativa. O sea, la población está unida, la población está fuerte en relación a la defensa del ejercicio de sus derechos. Entonces se han quedado estas minorías, llamémosle así, o grupos de representación, para ir allá a organismos internacionales y llevar su versión, y llevar esa versión y decir, en El Salvador se atreven a decir que ha habido un golpe de Estado. Cuando digo se atreven, cuando tú analizas constitucionalmente el concepto de golpe de Estado es bien serio, pero lo hacen manipulando la información que trasladan. Y queda la obligación del Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa y a todo el Estado, porque debemos de unirnos en esto para salvaguardar el país como tal, de informar a los organismos internacionales lo que verdaderamente sucede, que es un ejercicio del control interorgánico que hemos hablado. Muchas gracias, Javier, por haber estado con nosotros. Buenos días, Marisol. Gracias a ti. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Mañana los esperamos en punto de las 6:30 de la mañana en este espacio donde debatimos y conversamos sobre los temas que son de su interés. Gracias por despertar con la verdad. AM con Marisol Durán. Eso de olvidar las fechas importantes es cosa del pasado. Por más que estudiaba, todo se me olvidaba en el examen. Ya no olvido las llaves en el carro o el celular en la casa. Con Negroglután ya recuerdo el aniversario de mi esposa